Muy buenos días, bienvenido a Semillas de Amor en este nuestro canal, Alimento para mi Espíritu. Le recordamos nuestra cordial invitación a que se suscriba a nuestro canal de YouTube. Hoy hemos traído como tema la fe como modelo de vida espiritual. Nosotros hemos escuchado en cantidad de ocasiones enseñanzas, predicaciones sobre el tema de la fe. Pero hoy quiero que miremos la fe como nuestro modelo de vida espiritual y un segundo elemento. Quiero que lo miremos desde las palabras exclusivamente de Jesucristo cuando Él habló de la fe. Cuando Cristo habló de la fe, vamos a darnos cuenta que Él siempre enseñó la fe dentro de un modelo práctico, en medio de las circunstancias, a los apóstoles, a los escribas, a los fariseos, les habló de la fe en medio de circunstancias específicas, cuando estaban viviendo las situaciones. Por eso es interesante cómo Cristo nos enseña el tema de la fe como un modelo de vida. La palabra me dice en Mateo 6:30, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Encontramos una primera reconvención que hace el Señor a las personas, a los hombres, y es nuestro excesivo nivel de preocupación con respecto a qué hemos de comer y qué hemos de vestir. Él le dice a quienes los escuchan que si él viste la hierba de tal manera, si es una cosa que dura de un día para otro y luego se quema, y a pesar de ser temporal, Dios la viste tan elegantemente, entonces le está diciendo, hombres de poca fe, siendo usted de sus hijos, ¿no los vestirá y no les proveerá mejor? Entonces la palabra nos está diciendo en la voz de Cristo Jesús que nosotros no podemos enfocarnos en qué vamos a comer y en qué vamos a vestir, sino debemos enfocarnos en quien nos da de comer y en quien nos da de vestir, porque es que nosotros nos fijamos o nos preocupamos por el hecho de vestir y comer, pero resulta que el hecho más importante es que yo tengo que tener una relación espiritual con aquel que me viste y me da de comer, que es el Señor. Entonces, más importante que comer y vestir es guardar una relación directa por el Señor, con el Señor. Por eso la primera reconvención de Cristo Jesús. Una segunda reconvención tiene que ver en Mateo 8:26. Dice, y les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Estos son los pasajes en que los apóstoles van en una barca y se genera una tormenta, Cristo está durmiendo. Ellos lo llaman asustado, inclusive les reconvienen de por qué estaba durmiendo. Y Cristo les dice a hombres de poca fe, pero ¿por qué la reconvención? Si en la primera era desenfocarnos y quitar los ojos del Señor para ponerlas en las necesidades, ahora ¿de qué está hablando el Señor? Está hablando del temor, porque inicia la frase diciendo ¿por qué teméis? Quiere decir que si nosotros aún en este tiempo siendo creyentes todavía tememos a las circunstancias, todavía nos da miedo la tormenta, el rumor, el viento que aparentemente se acerca con una tormenta, con una dificultad, con un problema, y tenemos temor de eso, quiere decir que nuestra fe no está en el lugar correcto, ni en la posición, ni en el tamaño correcto. Quiere decir que si tememos es porque no tenemos fe. Entonces, esa es la segunda reconvención, que no haya temor en nosotros y que tengamos confianza, seguridad absoluta en la protección que nos provee el Señor. Pero hay una tercera reconvención. Dice la palabra del Señor en Mateo 14:31. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Si nos damos cuenta, en estos tres versículos usa la misma frase, diciéndonos hombres de poca fe. En este caso específico, estamos hablando de Pedro. Pedro vio venir a Cristo Jesús, decidió ir a recibirlo, le pidió que le permitiera ir sobre las aguas. Efectivamente, Pedro caminó sobre las aguas. Entonces, Pedro nos representa en el sentido de aquellas personas que toman decisiones activas, bien enfocadas
en un momento determinado porque escucharon una predicación, una enseñanza, pero tomaron decisiones partiendo desde sus emociones. Cuando las emociones pasan, entonces empiezan a ver lo que les rodea. Entonces Pedro empieza a ver el viento, el aire, la lluvia, las olas y se hunde porque pierde la fe con la que inició este proceso. Entonces, lo que nos está diciendo el Señor, o le dice el Señor a Pedro, es por qué se desenfoca, por qué quita la visión de quien en donde la debe tener, que es en Cristo Jesús. Hombre de poca fe porque empezó de nuevo a ver las circunstancias, lo que lo rodeaba, en vez de mantenerse enfocado en aquello que ya le estaba permitiendo el milagro, la bendición de caminar sobre las aguas. Pero se desentendió de la relación y del enfoque espiritual y empezó a ver de nuevo las circunstancias. Entonces, esta tercera reconvención tiene que ver con no tomar decisiones basado en nuestras emociones, porque las emociones, cuando se estrellan con las dificultades, con las primeras dificultades, desaparecen. Nosotros debemos tomar decisiones sobre la convicción, sobre una fe cierta, una fe real, una fe que realmente haya sido procesada en nuestra vida, no por emociones, no por lo que escuchamos en un momento determinado, no por lo que nos dijeron, no por la motivación emocional de un momento determinado. Entonces, tenemos hasta acá tres reconvenciones. Una reconvención para que nosotros nos enfoquemos en quien nos provee, no en el faltante. Una reconvención para que nosotros confiemos en quien nos protege, no en la tormenta. Y una reconvención para que nuestra fe esté basada en la esperanza y en la confianza que tenemos en el Señor como firme convicción y no como un tema de reacción emotiva, emocional, que se puede dar en un momento determinado porque ésta va a desaparecer. Pero también hay un tema adicional que es interesante reconocer. Dice en Mateo 8:10. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo, que ni aun en Israel he hallado tanta fe. ¿De quién está hablando el Señor? Cristo está hablando del centurión y su fe. Lo que nos está diciendo el Señor en este caso es que la fe no es un tema de cargo, no es un tema de posición, no es un tema de lugar, no es un tema de quizás de la labor que se realiza. Se supone que el pueblo de Israel era quien más debía tener fe. Sin embargo, el Señor dice que encontró una persona fuera de Israel que tenía más fe que los israelitas. Entonces se supone que el pastor, que el servidor, que el líder es el quien debe tener más fe. ¿Sí? Pero así no es. La fe es un tema de relación, de intimidad personal. Es un tema que se desarrolla en mi relación, en mi intimidad con Dios. Yo tengo fe en el Señor, primero por el conocimiento que yo tengo de Él a través de la palabra. Tengo fe porque es un don que Dios me regala. Entonces tengo una relación con Él para que me dé ese don de fe. Tengo una fe fortificada en la relación con el Espíritu Santo. O sea, es un tema de intimidad. No es si yo voy los domingos a la iglesia o si voy a todos los cultos, a todas las actividades de la congregación. No se trata de eso. Se trata de desarrollar la fe como un elemento naciente de la relación y de la intimidad personal con el Señor. También la palabra me dice en el versículo 5 de Marcos 2, me dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. En este caso, Cristo está valorando, está dándole valor a la fe de quienes llevaron al paralítico y sana al paralítico no por su fe propia, sino por la fe de los que lo llevaron. Entonces quiere decir que por su fe usted puede pedir por sus hijos, por su familia, por sus amados. Usted puede actuar en favor de los demás por medio de su fe. Entonces, vemos que hay tres reconvenciones. Una que tiene que ver con la provisión, otra que tiene que ver con la seguridad, otra que tiene que ver con las emociones. Pero que la fe no es tema de posición ni de cargo, pero que también podemos ayudar a los demás a través de nuestra fe. Ese es el modelo de vida
que nace de una fe cierta en el Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.